Praise the Lord. Muy bien, bendito sea el Señor. Give the Lord a good clap offering one more Démosle time. una ofrenda y un gran aplauso una vez más. Amen, amen, and Amén y amen. amén y amén. You may be seated this Se morning. pueden sentar en esta mañana. I am very excited to be here, Estoy muy emocionado de estar aquí. but I want to give a proper respect to Mel Tari. Pero yo quiero darle el respeto apropiado a Mel Tari. Come, Ven, por come, favor, Mel. ven acá. We've been friends for many years, Hemos sido amigos durante muchos años. and we love you. Te amamos. He's a living general today, Él es un general viviente en a este living día. one, and I honor you. Quiero You're a honrarte. good man, Eres un buen hombre. and you've done much, and we respect you. Hay mucho que God has bless you, hecho sir. para que te respetemos. Amen. Dios te bendiga. It's fun to read and write about the generals, Que es muy agradable leer acerca de los generales. but it's good to be around living ones. Pero es muy bueno estar alrededor de los que están vivos. I was 8 years old when my call came to me. Yo tenía 8 años de edad cuando llegó el llamado para mí. The Lord called me to preach the gospel when I was 8. El Señor me llamó a predicar el evangelio cuando yo tenía 8. And when I turned 12 years old, He appeared to me a second time. Cuando yo ya cumplí los 12 años me apareció por segunda vez. And He said, study the lives of my generals. Me dijo, estudia la vida de mis generales. Know why they succeeded ¿Sabes? Tienes que saber por qué fue que tuvieron and éxito why some failed. y por qué algunos fallaron. Not everybody that starts finishes. No todos los que comienzan terminan. Not everybody that starts finishes well. Y no todos los que terminan bien. And there are reasons for that. Y hay varias razones para que esto ocurra. There are reasons why revivals go up and they come down very Hay fast. razones por las cuales suben los avivamientos y a veces caen But we're in the repentinamente. middle of something even more special than revival. Pero estamos en medio de algo que es aún más especial que un avivamiento. We're in the beginning of a worldwide reformation. Y ahora estamos en medio de una reformación que está ocurriendo en el And mundo that is entero. stronger than revival. Y eso es mucho más fuerte que un avivamiento. Revival is when God comes into the church and revives His people. El avivamiento es cuando un Dios viene a su iglesia y aviva a todo el mundo. Reformation is when the church and God confront society. Pero la reforma es cuando Dios y la iglesia que enfrentan a la sociedad changes the y powers in transforman esos poderes que se están moviendo en la We have sociedad. had a few reformations in our Y life han ocurrido algunas reformas durante nuestra vida. many years ago. Hace muchos años. But the world is about to have another one. Pero el mundo está por tener otra reforma. There is something stronger than revival, Hay algo mucho más poderoso que un and that is avivamiento. reformation. Y es una reforma. You have to build big churches and strong churches. Sí, uno tiene que construir iglesias grandes y fuertes. And you have to educate yourself. Y tú tienes que educarte a ti mismo. Not just emotional excitement, No es solamente una emoción en los but revelatory sentimientos. understanding in your heart and in your mind. Tienes que tener un claro entendimiento en tu corazón y en tu Or it will mente. be short-lived and not carry out its full destiny. O no va a vivir mucho tiempo y no va a llegar al destino que And debía. I'm very excited to be alive. Yo estoy muy feliz de estar vivo. The Lord told me at 17 Y cuando ya tenía 17 años, el Señor me dijo to write books. que escribiera libros. I didn't like writing books. I didn't know how to write books. A mí no me gustaba ni escribir libros ni sabía cómo hacerlo. He said, if you write books, Él me dijo, si escribes los you'll libros, change tens of thousands of ministers. vas a cambiar cientos de miles de ministerios. So I wrote, now I've written 101 books. Ahora ya he escrito 101 libros. Has anybody read any of my books? ¿Alguno de ustedes ha leído algún libro mío? You read my books? Oh, sí, wow. So they've come to South America. Así que llegaron a Sudamérica. Praise the Lord. Bendito sea Dios. I brought some of my books. They're in the church here. Algunos de mis libros los escribí en la 'Cause iglesia. I can't tell you everything I know in 3 hours. Porque en 3 horas yo no alcanzo a contarles todo lo que yo sé. I've read 14,000 books. He escrito en realidad 14,000 libros. That's why I wear glasses. My eyes are still Si tired. ven, porque mis ojos están todavía cansados, por eso mis anteojos. If you don't read books, you're as smart as you're ever going to be. Si tú no lees libros, no vas a llegar a ser muy inteligente, muy sabio. Hear that, pastors? Escuchen, If pastores. you don't read the Bible, number one, Si tú no lees, número and don't 1, la Biblia, read good books, y te la pasas son con libros buenos, you're as smart as you're ever going to be right now. lo más inteligente que vas a llegar a We ser want es lo you que to be- eres ahora. we want- Pero We want to be spiritually strong si tú quieres ser espiritualmente fuerte and mentally sharp.
y una mente afinada and then tell the gospel story. y contar la historia del Build Evangelio God's kingdom today. y construir el reino de Dios el And día be de able hoy to go into every field of society knowing what to say. y llegar a cada campo de la sociedad sabiendo qué decir. The book that Pastor mentioned, El libro que mencionaba el pastor, The Generals of God, Los Generales de Dios, are the stories of men and women just like you. son historias de hombres y mujeres tal como ustedes. I tell you how God picked them, Yo les voy a contar ahí cómo fue que Dios los what their call escogió, is, cuál fue su llamado, what their gifting is. cuáles eran sus I dones. tell you about their life, Les voy their a contar families, acerca de sus vidas, sus familias, the devils they fought and overcame, and the ones they did not win over. aquellas batallas que tuvieron que enfrentar, las que ganaron y las que perdieron. I tell you why they made it and why some fist Les it. voy a contar por qué ganaron unas y perdieron otras. The tricks of the devil are the same in every single Los generation. trucos y trampas del diablo son las mismas en cada una de las generaciones. He's not that smart, it's the same old tricks. Él over no and es tan over and inteligente, over usa las and mismas over. trampas una, otra y otra vez. The problem is you don't know them. El problema es que tú no las conoces. And some of you think you're exempt from them. Y algunos de ustedes piensan que están exentos de esas. The same trap that worked 1,000 years ago works in Colombia today. Aquellas trampas que el diablo usó hace 1000 años las va a estar usando aquí en Colombia el día de hoy. And the same truth that set them free will set you free Y las today. mismas verdades que los hicieron a ellos libres los van a hacer a ustedes But libres you, el día de you hoy. gotta know it. Pero tienes que saberlo. And you gotta know how to work it to Y make it tienes happen. que hacer funcionarlo para que trabaje. Just knowing it and not knowing how to make it happen. Pero are si two tú lo different things. sabes y no lo haces que ocurra, no va a suceder. Good morning, everybody. Buenos días a todos. I did not come to Colombia Yo no vine aquí a Colombia to win a popularity contest. a ganar un concurso de popularidad. I came Yo vine to make sure that the preachers stay loud and para strong. que yo me asegure que los predicadores continúan hablando duro y fuerte. And that the devil is scared of them and not the other way around. Y que sea el diablo el que está asustado de ellos y no al revés. But you gotta know how to do that. Tienes que saber cómo llegar a hacer eso. So I'm gonna talk to you about some of that. Voy a hablarles acerca de algunos de But I want you to ellos. go to my book table and get all my books. Pero después quiero que por favor pasen a la mesa donde I están have mis them in libros. Spanish Los tengo en español and English. y en inglés. I gotta tell you a secret. Les voy a contar un secreto. It's embarrassing, Eso me da vergüenza, but it's true. pero es verdad. I took 2 years of Spanish in school and did not learn anything. En 2 años que estudié español en la escuela no aprendí I nada. made D's and F's or very low grades. Mis calificaciones eran bien I can find the bajitas. baño, dinero, and that's about it. Esas son las palabras que él sabe decir. But I do speak another languages besides English. Pero yo hablo otra lengua aparte del inglés. And I'm very fluent in it. Y en ella yo fluyo muy bien. It's called tongue. Se llama lenguas. I am more comfortable in tongues than I am in English. Me siento más cómodo hablando en lenguas que lo que me siento en I hope inglés. that you are a tongue talker today. Espero que usted hable en lenguas el día de hoy. Never be ashamed of Y jamás te dé vergüenza. Abra chutara sanda. Hallelujah. Aleluya. If you don't pray in tongues, Si tú no oras en lenguas, you're not normal. no eres una persona normal. You're kind of weird. Eres así como raro. Normal people La gente normal pray in tongues. ora en lenguas. The Bible tells us that. Eso es lo que nos dice la Biblia. And we're normal. Y tú y yo somos normales. We're not weird. No somos extraños, raros. We're as normal as God has asked us to be. Y somos tan normales como lo que Dios quiere que seamos. I have a lot to say. Yo tengo mucho para contar. I don't know where to start. Y no sé por dónde comenzar. I come up here with 3 things to talk about. Yo vine con 3 cosas en mi mente de las que quería And I hablar. have to throw them up in the air Y las iba a tirar así a los aires. and see which one pops out. Y ver cuál era la que reventaba primero. So that's what I'm going to do. Y eso es lo que voy a hacer. When I do the God's Journal seminar, it takes a whole week, Cuando yo hago esos seminarios llevan toda una semana. 5 hours a day 5 horas diarias. for a whole week. Por toda una semana. Tell every little thing that's Para fun. contar cada cosa linda que hay They allí. call me a historian. I don't know if I like that title. Pero bueno, me llaman un historiador, no sé si me gusta ese título, They have attitudes toward historians. porque la gente tiene como sus reservas con los But I am a historiadores. revival historian, so I accept Pero the sí, title. soy un historiador de avivamientos. But
Most history professors are boring. La mayoría de los profesores de historia son aburridores. And they should be fired and kicked out of the college. Y los debían de echar y sacarlos de las universidades. The worst history professors are church history professors. Y los peores profesores de historia son los profesores de historia de la iglesia. They are the worst teachers. Son los peores profesores. Because they focus on things that nobody cares about. Porque ellos se enfocan en cosas que a nadie le interesan. Church history, La historia de la iglesia. we have a book in the Bible called the Book of Acts. Tenemos un libro en la Biblia que se llama el libro de los Hechos. It's the incomplete story of the early church. Es una historia incompleta de la historia primitiva It's not de the la iglesia. complete- it's not No the está complete completo story. todavía. It's incomplete. Es un libro incompleto. It mainly revolves around two people, Y casi siempre está alrededor girando de dos personas, Peter and Paul. Pedro y Pablo. But we don't know about what happened to Matthew Pero no sabemos qué pasó con Mateo, or St. John o con San Juan, or St. Thomas. o Santo Tomás. There's not a biblical record of this. No hay un registro bíblico acerca de eso. And the book of Acts is a very unique book in the Bible. Pero el libro de Hechos es un libro muy único en la Biblia. If you have your Bible, Si usted tiene su Biblia, go to the book of Acts, vaya al libro de Hechos, the very last chapter, al 28, último capítulo que está and the ahí, last two verses. y los últimos dos It's versos. a very odd way Es una manera muy extraña this book stops. como termina este libro. It says Paul dwelt 2 years in his own hired house, Jesús estaba habitando en una casa que él rentaba, and everyone that came to him, he received them. y a todos los que venían a él los recibía. He proclaimed the kingdom of God. Les proclamaba el reino de He taught Dios, things concerning Jesus Christ hablaba de cosas respecto al Señor with all Jesucristo confidence or boldness, con la confianza y denuedo. and no man forbidding or intimidating him. Y no había una persona que lo prohibiera o lo intimidara. And then it just stops. Y de pronto para de repente. It doesn't say the end No hay un final. or continues on the next page. No dice continúa en la página siguiente. It's the only book in the Bible Ese es el único libro de la Biblia that I think is still being written que today. yo creo que todavía continúa escribiéndose el día de hoy. We're on some billionth chapter now. Ahorita debemos estar en el capítulo When the book of 1.000.000. When the book of Acts stops, Cuando se detiene este libro de Hechos, God did not stop. Dios no se detuvo. Holy Spirit did not El Espíritu stop. Santo no se detuvo. He kept moving. Él siguió moviéndose. And we call that story or that record Y ese registro, la historia, church history. es la historia de la iglesia. We've got tons of stories. Tenemos toneladas de Of historias people like you de personas como Who tú woke up one day que van a levantarse un and día heard God's voice. y escucharon la voz Said, de "I Dios need you. y le dijo, Dios, te I need you necesito, now. te necesito I ahora, need you to do this. necesito que hagas esto. Will you work with me? ¿Vas a trabajar conmigo? Not everybody said yes. Y no todos dijeron sí, Señor. Some said no. Algunos le dijeron no. One day the Lord said to me, Y un día el Señor me dijo a mí, I hear no more than I hear yes in the earth. no escucho los nos, escucho más veces gente que dice no que las veces que dicen sí. I was shocked with that statement. Yo quedé en shock cuando escuché eso. God hears no Dios escucha a la gente diciendo more no than he hears yes. con más frecuencia que dicen Now, sí. We're born again, we're Christians. Se supone que somos nacidos de nuevo, somos But he's cristianos. looking for someone he can do something through. Pero Él quiere a alguien con el que Él pueda trabajar. He asks a man, Le pregunta a un hombre, he'll ask a woman, le pregunta a una mujer, he'll ask a family. le va a preguntar a una familia. Will you help me? ¿Me vas a ayudar? Do what I ¿Quieres? need done today in the earth. Te necesito hoy en la tierra. And the ones that say yes Y aquellos que dicen sí, have a great adventure of life. tienen una vida aventurera If maravillosa. you are bored, Pero si tú has and nacido de you're nuevo, a boring person, pero si estás aburrido o eres una persona aburridora, obey the call of God. y tú obedeces el llamado de And Dios, your life will change. tu vida va a ser And a transformada new adventure will begin. y comenzará una nueva aventura. When you accept the call of Cuando God, tú aceptas ese llamado de Dios, what is the call of God? ¿cuál es el llamado de Dios? When you decide to ¿Cuál? work for God, Tú decides trabajar para Dios, do what He wants, haces lo que Él desea, say what He wants, dices said, lo que Él quiere que digas, in the tone He wants it said, en la lengua que Él quiere que tú lo digas. and do not bow to any human or devil when you Y obey. no te vas a dar por vencido delante de ser humano o diablo cuando When obedeces. He finds a person like that, Cuando Él encuentra ese tipo de persona, something
Something's about to happen. Algo está por suceder. The norm is going to change. Las normas van a cambiar. Definitions are going to Las change. definiciones van a ser And transformadas. society Y is la going sociedad to change too. va a ser cambiada también. There are two governments in every Hay country. dos gobiernos en cada lugar. There is the natural government. Está el gobierno en lo And natural then there is God's government. y está el gobierno de Dios. And men and women that are in the call of God Y aquellos hombres y mujeres que están bajo el llamado de Dios should never seek a natural office. nunca deben buscar un oficio en lo You're natural. already in a higher office. Tú ya estás en un oficio más You're alto. the government of God in the country. Estás en ese gobierno de Dios para ese país. And you are a force in a country. Tú eres una fuerza de Dios en ese país. That's why when bad governments come into Por power, eso es que cuando un gobierno malo llega al poder, they shut down the preacher in the pulpit. empiezan a hacer callar los predicadores en los In púlpitos. my country, En mi país they were trying to quiet the pulpit of America, estaban tratando de callar el púlpito de América to intimidate the preacher. para intimidar a los Because predicadores. this is where God announces His word, Porque His way, and aquí His will. es donde Dios anuncia su palabra, su manera, en su tiempo. This is a sacred place and a sacred moment. Este es un lugar santo, dice el Señor. And when God finds you, Y cuando Dios te encuentra a that'll ti obey Him. y tú le obedeces a Él, Something wonderful is going to algo happen. maravilloso está por suceder. Something good is Algo going to bueno va a pasar. When you look at the story as the book of Acts Cuando ends, tú miras una historia como la del libro de Hechos, the last apostle to die el último apóstol que murió was the youngest apostle, St. John. fue el apóstol más joven, San He Juan. was a young man Era un joven when he followed Jesus. cuando siguió a Jesús. Now he's the oldest and the only one left alive. Ahora él es el más viejo y el único que queda vivo. Think if you were preaching one day, pastor, Imagínate tú, pastor, que eres un and the predicador, last apostle came to your service. que llega el último apóstol a un This servicio is the tuyo. way it was in the beginning of the church. Y así fue como ocurrió en el principio de la iglesia. Mary would come to church. Mary iba a la iglesia, The apostles would come. los apóstoles asistían. People that Christ healed would come and tell the Aquellas story. personas que Jesús había sanado venían a contar su historia. And the last of the 12 Y el último de los 12 is now 90 some years old. ahora tiene 90 y pico de años. The last words of John the apostle Las before he died. últimas palabras de Juan el apóstol antes de It morir. was shocking to me what he said. A mí me dejó en shock lo que dijo él. He could say many things. Podría haber dicho tantas cosas As he breathed his last breath to the mientras church estaba suspirando con su último respiro before he graduated to heaven. antes de graduarse para ir al cielo. He said, love one another. Dijo, ámense unos a otros. And he died. Y murió. He could have said, find more anointing, Hubiera podido decir, busquen más unción, build more churches, edifiquen más more iglesias, crusades. más cruzadas. But he said, love one Pero another. dijo, ámense unos a Why otros. did he say that? ¿Por qué fue que dijo eso? Because the church had already begun fussing and fighting with Porque each la other. iglesia estaba ahí cuchicheando, peleando. We have inside of us a talking spirit called the Holy Nosotros Spirit. tenemos un espíritu parlante dentro de nosotros. We are told, go tell the good news. Y nosotros se nos dijo, vayan, cuenten las buenas noticias. So the go tell is in you. Aquí el contar esas buenas noticias está dentro de ti. The problem is you're not telling the right story. La cosa es que contamos la historia que no es. You're gossiping, Porque estamos you're chismeando, fussing and fighting. peleando y Get the go tell telling the right thing. el Espíritu dijo, ve y cuenta lo correcto. And the early church began to fuss, and John said, please like each other and quit Y talking cuando about each other. comenzaron esas contiendas en la iglesia primitiva, dijo, por favor, paren, ámense unos a otros. For 400 to 500 years after John's death, Porque 400 y pico años después de que murió the Juan, church grew expansively and beautifully and la powerfully. iglesia empezó a crecer, a expandirse, era una iglesia hermosa. The message was simple. Pero el mensaje era It was the sencillo. John 3:16 El Juan message. de 3:16. God loves you. De tal manera Dios If te you amó come to Him, que si tú vienes a He'll Él, always accept you. Él siempre te va a And He aceptar. will give you abundant Y life te va a dar spiritually and naturally. vida abundante en lo espiritual y en lo natural. And God confirmed that message with three things: Y Dios confirmó ese mensaje con tres cosas: signs, wonders, and miracles. señales, maravillas y milagros. When God believes what you're preaching, Cuando Dios está en lo que tú estás predicando when God approves of what you're y preaching, Él está aprobando lo que tú predicas, it's not just a feeling. no es un sentimiento He solamente. does it with signs, Lo wonders, and hace miracles. Él con milagros, señales y prodigios. If there's no signs, Si no hay señales, if there's no wonders, si no hay maravillas,
He don't like what you're saying. Es que Dios no le gusta lo que tú estás diciendo. Let me say that again. Voy a decirlo otra vez. If you're done preaching Tú acabaste de predicar and there's no sign, y no hay ninguna señal, no wonders, no hay maravillas, no miracles, no hay milagros. God went, Dios está diciendo, I don't like what you're no saying. me gusta lo que estás diciendo. And that still is the way it is today. Y eso sigue sucediendo el día de hoy. Men are men. Pero los hombres somos hombres. And they replace the absence of signs, wonders, Y and miracles entonces se reemplazó la ausencia de señales, milagros y with prodigios three evil things: con tres cosas diabólicas: tradition, tradición, ritual, rituales and ceremony. y ceremonias. When you have no sign, Cuando no están You las have no señales, wonders. no tienes You have no maravillas, miracles. no hay milagros, you got to build customs, tienes que construir costumbres, tradiciones, ritual activity, actividades rituales, ceremonial boredom. ceremonios protocolarios, Fill the church for over llenar 1,000 la years. iglesia. 1,000+ years. Más de 1000 años. Not 1,000 days. No fueron 1000 días. 1,000+ years. Más de 1000 años. You find miracles and wonders a little bit in history. Tú puedes encontrar milagros, aunque sean pequeños, a través de toda And la historia. it normally was a little Catholic priest that would do it. Y al principio era normalmente un católico, un sacerdote He would- católico quien lo he'd pop hacía. up and go, I think there's a problem. Decía, yo creo que hay un problema. And they would kill him. Y lo mataban. There's two kind of martyrs. Hay otros tipos de mártires. The people that the heathen killed, Los que fueron asesinados por los ateos and then there are people that the church killed. y otros que fueron los de la iglesia los que los mataron. Very interesting. You don't talk ¿No much le parece about that. muy interesante? That murdering spirit Ese espíritu asesino won't really shoot you no va a venir y te va a with a disparar bullet. con una bala. Well, I'm in South America. Bueno, estoy en Sudamérica. They shoot people down here. Acá sí pueden dispararle a alguien. They shoot people. Acá se le dispara. But in most places they don't. Pero hay muchos lugares donde But no what es that así. spirit does, Pero lo que el espíritu asesino hace, it takes words, Pastor, toma las palabras, pastor, and tries to kill you y trata de matarte a ti and your church y a tu iglesia and your y family tu familia, and murder you while you're still alive. asesinarte mientras estás vivo. You can win over every attack of the devil no matter what it is. Pero tú puedes vencer cada ataque del diablo sin You importar cuál sea. can win. Puedes ganarle. Hallelujah. Aleluya. Let the devil try. Deje que venga el diablo y But trate. let God's servants roar and know Pero what los they're to do. siervos de Dios vamos a rugir en el Aleluya. nombre de Jesús. I have to jump over many people to get to a few people I want to talk about. Yo tengo que brincar sobre muchos obstáculos para llegar a las personas que les tengo que I hablar. must stop in the 1500s. Yo tengo que detenerme en los 1500. There's a little German guy named Martin Luther. Ever heard Allí of hubo Martin? un pequeño hombre, Martin Luther King. Martin Lutero. He's a little fat. Era like- un hombrecito like you, kind como of yo, fat. como yo, así Yeah, gordito. I used to be that way. Yo era así gordito. Praise the Lord, I'm not no more. Bendito sea But- Dios que ya no estoy But gordito. he's a little fat guy, Pero era un hombre gordito, had a weird haircut, tenía un corte de pelo raro and he got caught in a thunderstorm. y Dios lo llama en medio de una tormenta. Back in those days, the preachers told stupid things. Y en esa época los sacerdotes contaban cosas When it estúpidas. thunders and lightnings outside, Cuando that's están God's anger ocurriendo against you. tormentas y rayos caen. And so when it thunders, Cuando sonaron los truenos, God's going to get you. Dios Now- viene tras de ti. That's what you have to do when you don't have signs, wonders, and miracles. Bueno, esas son las cosas que ocurren cuando hay milagros, señales You y have to prodigios. scare people. Tienes que asustar a la If you gente. don't come to church, Si no vienes a la you're iglesia, going to be judged by God. Dios te va a juzgar. If you don't bring your money, Si no traes tu dinero, your grandmother is stuck in purgatory for tu 1,000 years. abuelita se va a quedar 1000 años en el purgatorio. That's what you do Eso es lo que when hacían. you don't preach right Cuando no se predica lo and God correcto doesn't confirm it. y Dios no lo That's what confirma, happens. eso es lo que sucede. So don't do that. No hagan eso. Preach the gospel. Prediquen el Preach the evangelio. good news. Prediquen las buenas Announce Christ the noticias. Savior. No And dejen everything de hablar del about it. Salvador. Martin Luther was hit in the middle of a thunderstorm. Y allí estaba Martín Lutero en medio de esta A tormenta. lightning bolt hit the ground and knocked him to the Y de ground. pronto un rayo cae sobre la tierra y lo noquea al hombre. I love your music.
Me fascina tu música. I never had a whole sermon where I have sound effects while I'm preaching. Yo no tenía esos efectos de sonido que he disfrutado acá mientras predico. In America, when I hear music, that means they're supposed to quit. Cuando en Estados Unidos ponen la música es que le están diciendo a uno hora de cerrar. Yesterday I was confused. Ayer yo estaba confundido. I kept hearing like, is it time Yo to quit? escuchía la música y decía, ¿será que ya tengo que terminar? I'm going to be like Mel and forget the clock and just Así es preach. que como Mel me voy a olvidar del reloj y predico. Aleluya. Aleluya. Oh, glory be to God forever. Bendito sea Dios, su gloria sea por siempre. And Martin Luther was knocked to the ground. Y entonces Martín Lutero queda noqueado en el And he piso. thought God was going to kill him. Y empezó, Dios me va a matar. And you think if you're going to die, you would cry out to God. Y usted piensa, si está por morirse, le va a gritar a Dios. He'd been trained by those crazy preachers back then. Pero él se acordó de los predicadores locos de esa He época. didn't cry out to God or Jesus Y él no clamó ni a Dios ni a Jesús, or even the Holy ni Spirit. siquiera al Espíritu Santo. He cried out to Mother Mary's grandma. Le pidió, fue a la mamita Her mother. María, a la Virgen. So, su mamá. Saint Anne, I'll be a preacher. Santa fulana, So- voy a ser un predicador. Anne ran to Mary. Y después pasó a donde la Virgen Mary María. ran to Jesus. Y después de María a donde Jesus Jesús. told the Father. Y después de Jesús al Padre. Martin said yes. Y allá escuchó un sí. How stupid. Qué estúpido. But that's what they were taught. Pero eso fue lo que le habían But in enseñado. that moment, Martin said, I'll be a preacher. Y él dijo en ese momento, voy a ser un predicador. And he joined the monastery or the Bible school Y se today. metió a un monasterio y empezó a estudiar la While he Biblia. was in monastery, he Mientras wore out his estabas allá, pastor, él estaba en su pasión. his spiritual leader. Su líder espiritual. See, some of you have been Catholic. Some of you might still be Catholic. Algunos de ustedes de pronto fueron católicos y estaban en esas I'm a very tonterías. happy Protestant and I love Yo being soy un Pentecostal. protestante feliz y estoy feliz de ser un predicador pentecostal. I like everything about it. Me gusta todo lo que tiene que ver con eso. Hallelujah. Aleluya. His priest, Su you know, sacerdote, when you go to confession, cuando usted va a you get confesarse in the little room y usted se mete en el with a little hole cuartito in the wall, y allí está and you tell the guy on the other side all your stuff. diciéndole al otro hombre que está del otro lado Martin todo. would confess 8-9 hours at a time, Este hombre se confesaba durante 8 y 9 horas en un solo golpe, to where the priesty dude said, hasta que su sacerdote le dijeron, just confess the big stuff. a ver, ve al grano, confiésanos los pecados grandes. Martin was confessing everything Porque él confesaba cada detallito. that he did, he thought he did, or he Lo que might hizo, do. lo que pensó que había hecho, lo que de pronto no pensó que había And hecho. it was not good. Martin was very, very under it. Y era un hombre que estaba muy metido en eso. And he wrote something in his journal. Y él en su diario escribió algo. He said, Dijo, I hate God. yo odio a Dios. Wow. Wow. Why did Martin hate God? ¿Por qué era que Martín odiaba a Dios? Because he wanted to be friends with God. Porque él quería no tenerle miedo a He Dios. wanted to be at peace with God and no one Él could help quería him. estar en paz con Dios y nadie le podía ayudar. She thought it was unfair. Y eso él pensaba es algo no es justo. I want to be your friend, Yo quiero ser tu amigo, but you won't talk to me. pero tú ni siquiera me How hablas. do I have peace with you? ¿Cómo voy a estar en paz contigo? Nobody told him. Nadie le había enseñado. They didn't have many Bibles. No era que hubiera muchas Biblias en Even esa when you were época. in monastery, there might be one or not. Aunque él estaba en un monasterio, a lo mejor tenían una o dos Biblias. One day, Pero un día, Martin read a verse. Martín leyó un verso. It's amazing what happens when you read the Bible. Es asombroso lo que ocurre cuando tú lees la Biblia. It's shocking Es algo que te absorbe. what happens when you read the Bible. ¿Qué pasa cuando tú lees And la Biblia? Martin read a little verse. Y Martín leyó un verso chiquitico, pequeñito. And a half a verse came alive to him. Y la mitad del verso se convirtió en vida para él. A little phrase. Una pequeña The frase. just shall live Los by justos faith. vivirán por la fe. He changed the whole world Y eso cambió el mundo entero. on a half a verse. En medio verso. What could happen if you had a whole verse? Imagínate lo que puede ser un verso completo. A whole chapter. O un capítulo completo. Had a little bitty Él verse. tenía un pedacito pequeñito, ínfimo. Muy chiquitico, chiquitico. Pequito. Poquito. That's another word I remember from Spanish Esa es otra class. palabra que me acuerdo en español. Pequito. Poquito. Martin
changed the world Martín transformó el mundo on a half a verse. con medio versículo. And it went bing! Y de pronto, ¡pin! All of a sudden, De repente, works was not required. ya no requería obras. It was faith in what Jesus did at Calvary. Era fe en lo que Jesús había hecho en el Calvario. He came alive. Él volvió a vivir. Jesus and Martin had become friends. Dios y Martín se habían vuelto amigos. And he began to preach it. Y comenzó a predicar eso. Here's a thing you must remember, pastors. Pero miren, pastores, esto es algo que tienen que You recordar. think your revelation everybody's going to like. Cuando tú tienes una revelación, a todo el mundo le va a gustar. Most people are going to fight you in the beginning. Pero al principio muchos van a pelear contigo. Persecution Va a venir la persecución. should be enjoyed. Y eso hay que disfrutarlo. It should be fun. Debería ser algo divertido. Now, I know that never goes over when I say it anywhere in the world. Yo sé que esto no cae bien cuando lo digo en cualquier lugar del mundo. You're being persecuted because you're representing Jesus correctly. Cuando te están persiguiendo es porque estás representando a Jesús de la manera correcta. Devils and religion get mad. Y la religión y los demonios se disgustan. When you're persecuted, Cuando tú estás siendo perseguido, they're talking and they're fighting you. empiezan a pelear y a argumentarte. Put all of it in a big pile. Coge todo eso y haz un montón And grande. get on top of it and preach. Súbete encima de eso para seguir Use it as a predicando. platform. Úsalo como When plataforma. you're being persecuted, Cuando estés siendo perseguido, everybody's listening. todos van a estar escuchando. Everybody's listening. Todos están escuchando. So preach from the top of your persecution. Predica encima de quienes te persiguen. Enjoy the whole thing. Disfruta todo lo que está pasando. Hallelujah. Aleluya. Martin Luther began to preach. Martín Lutero comenzó a predicar. Now, I'm half German, Yo soy medio alemán. so I can say this. Puedo decir esto entonces. Germans are either creating wars or creating great cars and new inventions. Los alemanes o están creando grandes guerras o grandes carros de buena Let's keep ingeniería. the Germans going the right direction. Dejemos que ellos sigan en la dirección correcta, los alemanes. When the German people in the 1500s, En aquellos 1500 los alemanes they finished working that week. terminaban de trabajar esa semana. They like drinking beer. Les You know gustaba those Germans? tomar cerveza. Sí, saben de los They alemanes, love ¿verdad? their beer drinking. Les fascina la cervecita. The French like their wine like the A Italians. los italianos y a los franceses les gusta el vino. The Americans drink Coca-Cola. Y los americanos tomamos Coca-Cola. I don't know what you drink. Yo no sé qué tomen aquí. I'm sure I'll find out before I'm gone. Bueno, yo sé que cuando acabe me van a Every contar. culture has what they like Cada to drink. cultura tiene algo que le So gusta the hacer. Germans would go to the pub Así es que iban a la taberna los alemanes. with their families. That's how they would gather. Con las familias y allí se reunían And they drink German beer. y tomaban cerveza alemana. And if a person could read, they've been educated, Y ellos sabían leer porque era gente educada. they'd have a little track of Martin Luther's writings or a sermon. Ya había allí un libretico de los escritos de Martín Lutero. Guy would, or a lady would get up on a stool or a chair or the bar Y area, allá se paraba en una silla, en un banco, lo que pudiera. and they would start reading Martin's sermons or his writings. Y él empezaba a escribir sermones y cosas. And the Germans would be drinking Y beer los alemanes tomando cerveza and listening. y escuchando. See, these aren't French people Así son los franceses. that cry all the time. Lloran todo el tiempo. These are Germans. Y los alemanes. They knew there was a problem with the church, Había un problema con la iglesia que ellos but conocían, no one had told them pero nadie les había contado what the truth was. cuál era la verdad. They had a feeling there was a problem. Y sentían, tenían la sensación de que había un Nobody preached problema. the Bible to them. Nadie les había hablado de la Biblia a ellos. And finally somebody did. Y They Martin. finalmente alguien lo hizo. And they got angry Y se disgustaron. when they finished hearing some of his sermons and Cuando terminaban de escuchar aquellos put down their sermones, big bottle of beer bajaban la cerveza and go to the church and beat the priest up. y se iban para la iglesia a golpear a los sacerdotes. And sometimes set the church on Y fire. a veces hasta incendiaban la iglesia. These are Germans. Eran alemanes. You either are happy or you're mad. You're never neutral. Ahí no hay neutralidad. O estás feliz o estás muy airado. And we needed a German to help birth what we call the Protestant Reformation. Y necesitamos un alemán así para que ayudara a darle nacimiento a la That revival- reforma. That he began in the 1500s is still echoing today, and you're a part of it now. Aquella reforma que él comenzó en 1500 sigue haciendo eco el día de hoy y tú Martin eres parte Luther. de ese eco. Martin Luther broke the
back of a 1,200-year-old spirit. Martín Lutero rompió la columna vertebral de ese espíritu que había reinado por miles de años Set the world free. y dejó libre el mundo entero. Know Christ in a personal way. Había un Cristo para conocer de manera personal And the world took off. y el mundo despegó. He turned the world upside down. Puso patas arriba el mundo Why entero. don't you do that? ¿Por qué no hacemos eso Not nosotros? just Bogotá, ¿Por qué no solamente Not Bogotá? just Colombia. No solo Colombia. not just South America. No solamente Take on the Suramérica. whole world. Lleguemos al mundo Take entero. every culture, every language. Toda every nation. cultura, toda lengua, toda nación. We can conquer the world. for Podemos Christ in our time. conseguir el mundo entero para You Cristo. preach the right thing, Conquistarlos y predicamos de la manera correcta and you do right. y hacemos lo que es correcto. Change the world. Transformemos el mundo. And God kept finding men and women throughout time. Y Dios sigue buscando personas a través de los You tiempos. jump a few hundred years to the 1700s, you come to Great Britain. Cuando brincas a los 1700 llegas I a noticed the other day the British had 3-4 flags. los Stop it. británicos. Ellos tenían varias banderas. There's the flag. Ahí hay una bandera. If I wasn't American, I'd be British. Si yo no fuera americano sería británico. We'd have to change your taxation and get rid of your prime minister. Lo que haría sería sacar los taxes que tienen Those ustedes, two los things impuestos y cambiar el primer The ministro. church should initiate political change. Allí comenzó un cambio en la iglesia. When you preach the gospel right, Cuando se predica el evangelio de la manera people correcta, quit having abortion. la gente va a dejar de tener When you abortos. preach the gospel Si right, predicas el evangelio preach como the es, gospel right, predica el evangelio alternative correctamente, lifestyles change and become normal. todas las cosas van a dejar ser locas y verán a ser When normales. you preach the gospel right, Si predicas el evangelio correctamente, the ills of society are healed and they disappear. las enfermedades de la sociedad van a desaparecer. Only the gospel can do that. Solo el evangelio puede lograr eso. Passing a law cannot do that. Nadie más puede lograr eso. But preaching the gospel. Pero predicar el evangelio. Problem is we think we're preaching when all we're doing is mumbling the gospel. ¿Saben? Lo que pasa es que creemos que estamos predicando cuando You lo gotta que know how to pasa preach, es que pastor. estamos hablando el evangelio entre dientes. Two great keys of great preaching. Hay dos grandes claves para predicar bien. What you say is Lo important. que estás diciendo que esté en orden. You can't say stupid stuff and change No the puedes world. decir cosas tontas que no son. You gotta say God things. that Tienes change que the world. hablar la verdad de Dios cuando That is predicas. first. Eso es lo primero. Secondly, Segundo, how you say it cómo lo dices is as important as what you say. es tan importante como lo que estás How diciendo. you announce the gospel. Cómo anuncias el How you evangelio. proclaim the Cómo gospel. proclamas el is as evangelio. important Eso es as importante what you say. como lo que estás My diciendo. nation of America En mi nación América has money but weak preachers. tiene dinero pero débiles We predicadores. have cameras like that Necesitamos personas in our diferentes smallest churches, en esas iglesias pequeñas showing us nothing que no están mostrando nada, but a weak little preacher, sino allá predicadores debilongos de and Jesucito wants to make everybody happy, including the devil. y hacen a todo el mundo feliz, incluyendo al When you're diablo. a preacher Pero si eres un and you predicador preach the right y thing predicas lo and correcto you say it the right way, y lo dices de la manera you will have correcta, two reactions. vas a encontrar dos Men reacciones. that go, yeah, Gente que va a gritar ¡sí! then evil, no. Y el diablo diciendo ¡no! Great war happens. Va a ocurrir una gran guerra. Preachers must be soldiers. Los predicadores necesitan ser soldados. Preachers must be warriors. Los predicadores necesitan ser Wow. guerreros. Ay, ay, akasahayate. Enfrentar al diablo. Yes, yes, Sí, sí, sí. Oh, kabahaya. Hey, kalabahaya. Hallelujah. You've got to know how to announce it. Tienes que saber cómo anunciarlo. Sit down, I'm not done. Por favor, siéntense. Hallelujah. I like you. Me caen bien. You're very enthusiastic. Son muy entusiastas. But I have a concern. Pero tengo una preocupación. How much do you know? ¿Cuánto es lo que saben? In your thrill and your excitement of voice, En su anhelo, en esa emoción, do you know the Bible? ¿conocen la Biblia? Do you know the scriptures? ¿Conocen las You escrituras? cannot change a city, a nation, or the world. No pueden cambiar ni Without ciudades, ni el knowing mundo, ni the países Bible. sin conocer la Biblia.
knowing not just the evangelistic side of the No gospel, tienen que conocer solamente el lado not, evangelístico de la not just Biblia, the healing side of the no gospel, solamente la parte de la sanidad but bíblica, how to live it every day when sino nobody's watching. cómo vivir cada día cuando nadie te está mirando. Do you live the Christian life ¿Vives la vida cristiana when nobody's cuando watching? nadie está mirándote? Only when God sees you Solo Dios te está mirando en ese momento. are you living it. Y estás viviendo esa vida que And do you quiere. know enough of it in your head and your heart ¿Conoces lo suficiente en tu mente y en tu corazón to answer the questions of our hour? para contestar las preguntas que te están Men and haciendo? women, Hombres y mujeres God is looking for again today. son los que Dios está buscando hoy. Some of you are very enthusiastic. Alguien que tenga mucho entusiasmo. Don't ever lose your zeal. Nunca pierdan ese celo, Add revelatorial knowledge to pero your zeal. agréguenle la revelación del It's Espíritu not Santo. just spirit alone, No solamente el Espíritu, but it is word and spirit combined pero es el together Espíritu y la palabra combinados that juntos makes a revival, a que reformation. traen que venga un avivamiento a una Gives nación. the strength in your being Esa es la fuerza de tu vida. to challenge every demon, Retar cada demonio, little small ones aún los pequeñitos and the big ones that rule y territory. los grandes que están dominando territorios. Greater is he that is in you Mayor es el que está en than ti he that is que around aquel que about. está en el mundo. Greater is he Mayor es aquel that is in you que está en ti than all of that que around toda esa horda de about. This demonios. is revival. Esto es avivamiento. Revival is war. Es guerra el Revival avivamiento. is conflict. Es conflicto el Raging avivamiento. between light and darkness. Una guerra que ruge entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. Between religion and spirituality. Es en la religión contra el Your espíritu. nation, Tu nación, your continent, tu continente needs greater necesitan guerreros como predicadores say the right thing, que digan lo correcto, and say it the right way, lo digan de la manera correcta, and not apologize for it sin darle disculpas a nadie, because somebody gets mad. porque alguien se va a The disgustar. gospel offends people, Pero Dios tiene gente and it makes others very happy que van a hacer a otros muy felices at the same time. a la vez que otros se When I oponen. preach, Cuando yo predico, I expect yo espero two things to happen every son que time. dos cosas ocurren. That you will like me, Que te va a caer bien and some will hate me. y Satanás me va a odiar. That's a good day. Ese es un buen día para That's mí. a good message. Ese fue un buen mensaje. That is the revival you're talking about. Ese es el avivamiento que estamos hablando. Hallelujah. Aleluya. Amen and amen. Amén and y amén y amén. A little man in Great Britain named Wesley comes along. Y después viene otro gran hombre que fue Wesley. He's about 5'2", Era un hombre 3. que medía 5 pies 2. He was raised in a Christian family, Creció en una familia cristiana, but had not been born again. pero no había nacido de nuevo. He came to my country and he shouldn't have come. Él vino a mi país y no lo debió de haber hecho. It was very bad for him in America. Para él le fue mal en América. He had to leave America Tuvo because que he was irse about de to be Estados sued. Unidos because He's going to be sued by the law. porque lo estaban demandando la ley. He fell in love with a girl there. Allí se enamoró de una chica And he went out to preach to the Indians. y fue a predicar a los And indígenas. while he was among the Indians, Y mientras estaba dentro de los the girl that he indígenas, liked started dating somebody else. la chica que a él le gustaba estaba saliendo con otro He got mad. y se disgustó. And she came that Sunday morning for communion, Y vino a recibir la comunión el domingo en la mañana and he wouldn't give it to her. y no se la dieron. Now, in those days, En aquellos días, if you didn't take communion, it was hell. It was because you were not a very good person. si tú no tomabas la comunión, ibas al infierno And so porque no eras alguien that bueno. whole town knew that the girl had not been given communion that Sunday Y morning. todo el mundo se enteró que no le habían dado la comunión a la muchacha ese día domingo por la the mañana. family was going to sue him. Y la familia lo So, iba a demandar porque he- no le dio la He comunión. packed his bags and got on the next boat to England. Y el hombre tuvo que meterse en el primer barco que salía And- para Inglaterra. While he's on that boat, Y mientras estaba en el barco, the revival people were there. había gente avivada en el barco. They were called the Los Moravians. llamaban los moravos. Now they're fun too. Ellos son gente They had divertida. 100-year prayer meeting. Ellos tenían años de... Not 100 days. No eran 100 días, Not cientos 100 de hours. años. No eran 100 horas. 100-year prayer meeting. 100 años de reuniones de oración. They were on the boat.
boat. Ellos estaban en ese barco And they begin to ask Mr. Wesley, do Y you le know empezaron- Christ in a personal way? a preguntar al señor Wesley. They asked him what? Does he know him personally? Christ personally. ¿Conoces tú a Jesús de una manera personal? Wesley knew that Christ was the Savior of the world, Wesley sabía que Jesús era el Salvador del mundo, but he had a hard time making it personal. pero era muy difícil para él hablar a él So personalmente. the boat came to shore in Great Britain. Entonces atracó la Gran Bretaña, The el little barco, preacher guy on the boat said, Mr. Wesley, y aquel viejo predicador le dijo, señor Wesley, why don't you come and meet me at church on Altar ven y Gate Street? encontrémonos en la iglesia. And Wesley said he would come. Y Wesley le dijo que sí, que él iba a He ir. came late for the service and sat in the back of the room. Él llegó tarde al servicio y se tuvo que sentar en la parte de I'm atrás. not sure he really wanted to be there, Yo no creo que él tuviera muchas ganas de estar but he allí. gave his word, so he showed Pero up. como él les había dado la palabra, tenía He que was llegar. late. He was late, Era ya tarde and he sat in the back of the building. y se sentó en la parte de atrás del The edificio. preacher that night El predicador en ese día was reading Martin Luther's writing estaba leyendo los escritos de Martín Lutero, that had been written 250 some years before. algo que había sido escrito 250 años antes. And he was reading Martin's preface to the book of Romans in Y the New él Testament. estaba leyendo que la preferencia de And Lutero in- era el libro de Romanos. In that reading of that preface, Mientras leía el prefacio de ese libro, Martin explained what it means to be born again. allí Lutero explicaba el significado de haber And sido nacido de nuevo. Wesley sitting there in the back of Y the allá room. Wesley sentado en la parte de atrás. They were not Colombian, so they were very quiet. Como no eran colombianos, eran muy calladitos. See, these aren't real British people, they're too loud. Allá los británicos, ellos sí hablan duro. He was sitting there in the back of the room Él estaba sentado allá en la parte de atrás and did what Martin said to do. y él hizo lo que Martín decía que tenía que hacer. And John Wesley got born Y John Wesley nació de nuevo from Martin's writing de los escritos de Martín Lutero. from 250 years ago. 250 años atrás. That's why I write books too. Por eso es que yo escribo When libros. I am dead, Cuando yo esté muerto, I'll still be preaching. te voy a seguir When predicando. I'm in heaven, Cuando esté en el cielo, I'll still be blessed. voy a predicar aún. Write books, Pastor. Escribe libros, Write pastor. lots of books. Escribe muchísimos Talk libros. after you're in heaven. Muchos. Y cuando estés en el Right. cielo, vas a verlo. And let the message echo. Van a hacer eco aún. Martin Luther Martín Lutero got the next great revival leader saved through his writing. trajo la gran avivamiento a través de sus escritos. John Wesley would grab the great awakening. Él causó un gran despertar, un avivamiento. He would ride by horseback Él iba escribiendo mientras montaba a caballo. 250,000 miles in his lifetime by horseback. 250,000 millas cabalgó en su Preaching the vida, gospel all over UK. predicando el evangelio por todo el Reino Unido. There was a young man that was Wesley's friend. Había un hombre joven que era amigo de Wesley. He wasn't as spiritually inclined as a child as Wesley Era un was. hombre de un buen espíritu cuando era niño. His name was George Whitfield or Whitefield. George Whitfield o Whitefield para You know, otros. I like George Whitfield, A mí me cae bien George but there's Whitfield. something you don't know about him. Pero hay algo que ustedes no conocen de él. He was cross-eyed. Él era visco. This great preacher Este gran predicador was cross-eyed. era visco. He was like the Billy Graham of his Era day. como el Billy Graham de esa época. The most famous man in all of colonial America. El predicador más famoso en todo. He would go around and preach. Él iba por todo lugar predicando. Something he would say all the time. Y había algo que repetía siempre. This is one nation under God. Esta es una nación bajo He Dios. prophesied that Profetizó and eso. spoke it Lo habló over and over in my una country y otra vez. to where we declare it today on our money. We declare it today on our money. Y hoy en nuestro dinero usted lo va a ver escrito. Una nación That bajo Dios. América is one nation es una nación under God. bajo Dios. It came from the spiritual politician George Whitfield. Y fue bajo ese espíritu de George Whitfield que lo profetizó. And he was cross-eyed. Y era un hombre You visco. know how many people write me emails and letters and tell me, I can't preach. Hay muchas personas que me mandan cartas y emails y dicen, yo no Because- puedo predicar They don't like their nose, porque no les gusta mi nariz. or their ears are too big, O tengo orejas muy or their grandes. backside is too big. O la parte de atrás es muy grande. And they write me letters saying, please pray for me. Y entonces me escriben y me dicen, ¿orarías por mí? And I want to write them back, and sometimes I Y yo do. les contesto, a veces les contesto. I say, you're nuts.
le digo, usted está loco. You're not going to obey God No va a obedecer a Dios because your nose is too big, porque es muy narizón, or your ears are too o big, tiene orejas muy grandes, or you're the wrong color, o porque tiene el color or you were born in the equivocado, wrong o family. nació en el lugar que no and era. you're going to stand before Y me God. vas a decir a Dios, I could not preach yo no podía predicar. because you made my nose too Mira, me big. hiciste una nariz muy grande. I cannot preach the gospel No puedo predicar el because evangelio I'm not the right color. porque no tengo el color correcto. God made no mistakes in Dios no anybody se that he made. equivoca cuando Él hace a He alguien. has made not one mistake in Él no anybody that he's made. comete ningún error. You were born in the right family. Naciste en la familia You were born the correcta. right gender. Naciste en el You were lugar born the right correcto. color. Con el género There is correcto, el nothing color correcto. wrong with No how hay God nada made malo contigo. Wow! ¡Wow! Not one thing. Nada, ni una sola Not cosa está one mal. thing Ni una sola cosa está mal is en wrong ti. with how you were made. Not wrong with how you were made. Y tu nombre tampoco es You're equivocado. as perfect as God planned. Estás tan perfecto como Dios quiso que estuvieras. Stop thinking bad thoughts Deja de pensar de esa manera. and kick the devil's butt out of your life. Dale una patada en el diablo y sácalo. Hallelujah. Aleluya. I woke up a man this morning, Yo quiero despertar a alguien and esta I mañana like being a man. que quiera ser un hombre, God chose that for me. que Dios escogió And eso. he chose you to be what you Él te are. escogió a ti. Be happy with it. Esté contento con lo Be que thrilled Dios with te it. dio. Emocionado de cómo eres. Hallelujah. Aleluya. Now my clock says what? I got ¿Qué es lo que 9 me dice el minutes? reloj? ¿Cuánto me queda, pastor? When you teach 500 years of history, you need 5 days. Para enseñar tanta historia se necesita tiempo. Sit down. I'm not done. Siéntense, por favor. See, if you taught history like this, you'd have preachers coming out. Hay muchos predicadores que vienen, So these historiadores, stupid professors that should be fired. y dicen, ese tonto profesor tiene que You ser come down despedido. into the late 1800s. Si hubieras estado en The late 1900 al final And we're going to go to Scotland for a minute. y hubieras llegado a Escocia, And a little Scottish man leaves Scotland, goes to Sydney, Australia. allí había en Sydney, Australia, un hombre His escocés, name is John Alexander Dowie. Dan Alexander Dowie. He's in Sydney, pastoring a little church. Estaba allí en Sydney pastoreando una pequeña iglesia And a plague like COVID came. y una plaga como el COVID vino a ese lugar. People begin to die in Y his church. comenzaron a and morir his las friends' personas en churches. su iglesia. And he was doing more funerals Y eran más los funerales que él tenía than anything else. que cualquier otra cosa que He went pudiera home hacer. that afternoon, Una tarde él llega a su casa so upset and concerned and worried. tan preocupado y atareado, agobiado. Moms are dying, dads are dying, Madres morían, padres morían, kids are dying. morían los niños. And he prays a prayer. Y él hace esta oración. Couldn't Jesus that walked the shores of Galilee, ¿No hubiera podido aquel Jesús que caminó en los lugares de Galilea? could he not do what he did in Galilee here in ¿No Australia? habría podido hacer aquellos milagros aquí en Australia? Could he not heal the sick? ¿No podría sanar a los enfermos? And God dropped a revelation into him. And God Dropped a revelation. le da una revelación a él. Acts 10, verse 38. I'm sorry. Acts 10, verse 38. Hechos 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth Cómo Jesús ungió a Jesús de Nazaret with the Holy Ghost, con and el Espíritu Santo, who went about doing good quien fue por todo lado haciendo el and bien, healing all that were oppressed sanando of the devil. sanando, liberando todos los oprimidos. Y The de pronto, revelation came. ¡pin!, le llegó la revelación. The devil causes sickness. Es el diablo el que hace que esto ocurra. Jesus heals people. Jesús sana a la gente. And he saw for the first Y time por primera vez él vio Jesus the healer. a Jesús el sanador. And believed that he could heal today. Y que él podía sanar el día de hoy. In that very moment, En ese mismo momento, there was a knock at the door of his home. golpearon allá la puerta de su casa. It was a little child Era un niñito pequeño from down the street, que estaba viniendo por from la a calle. house of one of his members. Era uno de sus miembros. Dr. Dowie, Pastor Dowie, come. Pastor David, ven. He ran out of the house Salió corriendo de la without casa. his coat or his hat. Se puso el saco, el Ran sombrero. down the street for a couple of blocks into the Corrió house. 2 bloques fuera de su casa. Because Mama had sent the little child to go get the pastor. La mamita había mandado al niño pequeño He para que llamara al pastor. walked into the front room of the house, Y él llega a la habitación de esa casa
And the doctor was signing and filling out the death certificate of a little child in the back room. Estaba firmando el doctor un certificado de defunción de un pequeño niño And en ese the lugar. doctor general said, Pastor, can you help me? Y él hubiera podido decir, pastor, ¿me ayuda? I can't stay here until she dies. No puedo quedarme aquí viendo cómo este But niño muere. I have filled everything out but the time of death. Ya firmé todo, me falta colocar el tiempo de la muerte. When she dies, could you put the time there and I'll come back Cuando el and get niño se that? muera, usted coloque la hora y yo vengo. And Dowie goes, no, Y Dowie le dijo, no. and scared the doctor. Y asustó al doctor. He thought Dowie was getting sick. Y entonces pensó que era que Dowie también He estaba walks enfermo. into the bedroom and Y finds the mother and the entonces se sick mete child. allá donde estaba el niño. And when you're under the anointing, sometimes you're kind of rude. Y a veces cuando uno está bajo la unción es un poquito Because brusco. faith doesn't always consider emotion. Porque la fe afecta muchas veces la It emoción. considers the promise and the end result. If the sinners Consider the promise and the end result. consideran lo que fue la promesa y el resultado final. He said, why did you call for me? ¿Por qué me llamaron? She was kind of crying and upset. Y ella estaba como llorando I thought- mal. You might help my daughter Le not dijo, die. yo pensé que podías ayudarme a He que says, mi oh, hija no muera. I think I can. I'm I sorry. think I can. Le dijo, creo que no puedo hacer eso. And he goes over and prays his first healing prayer of his life. Y es la primera vez que le está orando por una sanidad. He finished the prayer. Termina la He oración stood back with the mother and he se para al pie de la madre and they watched. y se quedan mirando. Sometimes a miracle takes a little A time to veces show los up. milagros se demoran un poquito en aparecer. A few minutes go by, Pasan algunos minutos and all of a sudden, y de repente the little girl opened her eyes. la pequeñita abre sus ojos. Said, Mom, Dice, mami, I'm hungry. tengo hambre. I want some toast. Dame tostadas And I want something to drink. y quiero algo de tomar. I want some hot chocolate. Hot chocolate. Quiero que me dé chocolatico caliente. She runs into the kitchen Corre hacia la cocina and brings it back, and the little girl y eats all of it. le trae todo y la niña se lo comió todo. And in 1 hour, Y a la hora she was out of the bed, estaba fuera de la cama, playing with her other brothers and sisters. pero estaba jugando con los hermanitos y las And the hermanitas. first miracle had happened in Dowie's Había life. ocurrido el primer milagro en su ministerio. We become the greatest healing ministry of that time. Y después vamos a encontrar el más grande ministerio de sanidad en esa He época. came to America, Después vino a América, the city of San Francisco. a la ciudad de San Francisco. The newspaper said, Australian healer has arrived. Y los periódicos decían, un predicador australiano acaba de llegar. And the hotel where he was staying began el to fill up with sick people. Hotel donde él estaba se empezó a llenar de gente enferma. They went down the hallway, Uno salía a los corredores, down the stairs, bajaba por las out escaleras the door, and down the street. y tenía que abrir la puerta y And he salir. would sit in his room, Y él estaba allí sentado en su and he allowed habitación the newspapers to sit and watch. y dejaba a los periodistas que se sentaran y miraran. And he'd ask them questions. Él les hacía preguntas. And a lady came to him with a big gourd the size of a coconut. Y llega esta señora que tenía el tamaño de un coco, acá un tumor en la garganta. And he stood up, Él se levanta, walked over, camina and slapped it off of her face. y le da una cachetada casi que en la It cara. fell on the floor and rolled. Y el tumor cayó al piso y salió rodando. And her neck was perfect. Y la garganta quedó And he goes perfecta. over, Y él se aproxima with his handkerchief con su pañuelito and picks it up y lo levanta and takes it to the y press. se lo lleva a los de los And periódicos. said, that's how Jesus heals sick people. Dice, miren, así es como Jesús sana a la gente enferma. That's how Dowie was. Así era la manera de ser de Dowie Dowie. was like Smith Wigglesworth. Él era como Smith Wigglesworth. We like stories about these guys Nos that do gustan las this. historias de estas personas, ¿verdad? But what if you were the next one in the prayer line when Bueno, ¿y Smith qué tal que Wigglesworth tú is fueras el praying? que está en la línea esperando para que Wigglesworth And orara he por just ti? hit somebody Y and you're tú ves next. que le pega un puño a alguien y después sigues tú en la fila. I wonder if you'd get healed real fast. Yo creo que te vas a sanar rapidito. They asked Wigglesworth one time, Una vez le preguntaron a Wigglesworth, why do you hit people? ¿por qué le pegas a la Now, gente? let me qualify this. Esperen, voy a calificar esto. He didn't do this every time. No era que el hombre lo hiciera todas las But veces, when he did do it, it became well known. pero como cuando lo hizo ser muy famoso And por they eso. said, Wigglesworth, why do you hit Decían, people? Wigglesworth, ¿por qué me pegaste? I don't hit people, I hit the devil. Yo They no le get in the pego a la way. gente, le pego al diablo y las personas se atraviesan. You gotta love Wigglesworth. Ay, uno ama la manera de ser de He Wigglesworth. raised 23 people from the dead. Él levantó 23 personas de la muerte. Great man. Un hombre grandioso.
Great. Un gran nombre. People say to me sometimes, En ocasiones las personas me dicen a mí, I'm trying to close now. The clock is ya, speaking. es la hora, ya voy a cerrar. I think that clock has a demon. Ese reloj está endemoniado. It goes too fast. Va muy rápido. They come to me because I'm the general's guy. You know? Bueno, como yo soy el hombre de los generales de Dios, vienen a mí y me dicen, I have Wigglesworth's mantle. yo tengo el manto de Wigglesworth. I always go, no. Y yo me sonrío y le digo, no. One day I hope I find somebody that does. Ojalá un día me encuentre alguien que realmente But, tenga you el know, manto de Wigglesworth. You admire these people Y uno admira a estas personas. and you want to have something like them, and I Y understand. uno quisiera tener algo así, lo entiendo. I do too. Yo también quisiera I tenerlo. wanted Catherine Kuhlman's mantle, but Yo- Benny Hinn got that. Quiero el mensaje de Catherine Kuhlman, pero se me atravesó Benny Hinn. And Benny didn't even meet her. Y ni siquiera Benny llegó a conocerla. He just saw her. Solamente la vio una vez. I met her Yo la conocí. and got nothing. Y eso no me dejó nada. Not fair. No es justo. He didn't meet her and got everything. Él no la había conocido y recibió todo. God does the choosing and the placement. Porque es que es Dios el que escoge y decide dónde va a estar la gente. They say, Dicen, always remember, pastors, miren pastores, recuerden esto siempre. 1 Corinthians 12, verse 18. Primera de Corintios 12, 18. God places in the body Dios coloca en el cuerpo every member cada miembro as it pleases Him, not conforme a you. su voluntad, no conforme a tu voluntad. As it pleases Him, Como a Él le agrada, not your elders, no a tus ancianos, not your mama, no a tu mamita, but Him. a Él, su He voluntad. places you as Él it te pleases. colocó como a Él le pareció. I wanted Catherine's mantle. Yo quería el manto de Catherine I thought I should get it. y yo pensé, bueno, debería I know more recibirlo. about her than most people. Yo conozco más de ella que la No. mayoría de He personas. knew her more personally. Él la conoció de una manera más But I know personal, more stuff now than pero yo probably he conozco does. más cosas de ella Because I'm the history guy. porque yo soy un I historiador. talk to everybody. Yo hablo con todo el I mundo. read everything. Oh, yo leo todo lo que se me atraviesa. Sometimes my head is so tired it says, please don't read no more. A veces la cabeza la tengo tan llena que me dice, no leas My más. head is something I own, not something that I am. So I tell it Pero to shut como up. mi cabeza es algo la que yo señoreo, no ella a mí, yo le digo, Your cállate. head is your computer. ¿Sabes? Nuestra cabeza es nuestro And I don't take computador. orders from a computer. Y a mí el computador no me va a dar órdenes. I give orders to the computer. Yo le doy órdenes al computador. And they say they want Wigglesworth's mantle. Y hay personas que quieren el manto de Wigglesworth. It's a good thing to desire. You Eso probably es won't algo get it, muy but you bueno can que uno desire it. debe desear, ¿verdad? But do you know how he lived? Pero ¿saben cómo vivió all él? you know Todo lo que saben is the miracle story. es la parte de los milagros. How did he live? ¿Cómo vivió él? Why did God trust him Porque era que Dios podía to confiar give en him él that kind of anointing and power? para and so darle forth? tal What cantidad de unción, poder. happened? So people try to hit people and don't work. Puede que alguien trate de pegarle a alguien y no va a funcionar. Esa no es la manera You'll get in correcta. trouble. Te vas a meter en problemas. You just hit people and there's no gifts there. Porque si tú le pegas a alguien sin tener el don, Here's a few things about Smith and miren, now close. unas cositas de Smith Wigglesworth y Every cerramos. single morning he got up. Cada mañana cuando él se And levantaba, before he would change his clothes or brush his teeth, antes de cepillarse los dientes y cambiarse la pijama, he would dance before the Lord in his room. and worship danzaba God en with su the cuarto dance. delante de Dios. See, how do you know? ¿Y por qué usted sabe eso? I interviewed the kids of the homes he stayed in when he went there to preach. Porque yo estuve entrevistando a los niños de la casa donde él se And they would hospedaba. hear the feet on the floor Y ellos upstairs escuchaban el bailoteo allá arriba. of him dancing Él before the estaba Lord. allá danzando delante When de he Dios. finished worshiping God at the dance, Una vez que terminaba de danzar alabando a he Dios, took communion every morning. tomaba la comunión cada mañana. Then he got dressed for the day. Y después se vestía para el día que él le esperaba. He dressed very nicely. Se vestía muy elegante. I hope you don't dress terrible over here. Bueno, acá no se visten mal, ¿verdad? Sometimes the dress code in America is like, how ugly can you be for Jesus? A veces la manera de vestir en Estados Unidos es que tan feo te puedes ver para Jesús. I'm a little older, so I dress like this. Yo soy Especially- old fashion, entonces me he visto I normally bien. don't wear these, but I'm with you, so I have to wear them. Como yo estoy acá, estoy con esto, pero no me gusta usarlo. It was the rule Pero era la regla, to wear a tie. tener una corbata. I think ties are of the devil. Yo creo que las corbatas son del But diablo. I'm enduring the demon this morning. Pero estoy resistiendo al diablo esta mañana. Hallelujah. Aleluya.
He dressed Él se very, vestía muy elegante. every hair in place, dressed beautifully. Cada cabello en su lugar, se vestía muy bien. His wife taught him La esposa le había enseñado to read. He was a not, leer, porque él no sabía leer. when he married his wife Polly, could Cuando not se read. casó con Polly, su esposa, él no sabía leer. She taught him to read and to sign his name. Ella le enseñó a leer y a firmar su nombre. He only read one book in his life. Solamente leyó un libro en su vida, That was the Bible. y ese fue la Biblia. And he read it every 15 to 20 minutes. Y la leía cada de 15 a 20 minutos. He did every 15, 20 minutes. Cada 15 o 20 minutos He'd read a scripture or pray. leía la escritura y oraba. And that's how he built his inside. Y así él se construyó por dentro. It's not the importance of your gift that you think is so Lo important. importante no es el don que tú tienes, It's how strong you are in here that carries the gift. es cuán fuerte eres tú en aquel que da los I dones. wish I had time to teach that to you. Un día les voy a poder contar eso. It's how strong you are on the inside. Es lo fuerte que tú eres por And dentro. strength isn't a gift. La fortaleza no It's a es discipline that creates un it. don, es la disciplina lo que crea What you eso. do creates Lo a que strong tú inside. haces crea esa persona Bible interna. reading, prayer, worship, Leer la Biblia, orar, adorar, praying in tongues out loud. orar en lenguas de manera None of audible. these. No haya susurradito. That's Ah, terrible. eso es terrible. That's not speaking in tongues. Eso no es orar en lenguas. That's babbling. Eso es hablar entre And dientes. everybody should pray in tongues out loud. Todos deben orar en lenguas en voz alta. And your language should grow. Y va a crecer ese lenguaje en It ti. should develop like your English and Se Spanish. has developed. desarrollará como el inglés o el español. Some people say the same thing for 25 years. Hay personas que duran diciendo lo mismo 25 años. See Jane run. Sea See Jane run. CJ Run, See Jane run. CJ Run, See Jane run. See Jane run. Oh, see Jane run. y repiten lo mismo Oh, vez CJ tras Run. vez. Y después dicen, oh, CJ You're Run. saying the same thing in the spirit. Está repitiendo lo mismo en el espíritu. Shimmy, shimmy, shoot. Shimmy, shimmy, shoo. Oh, shimmy, shimmy, shoot. O shimmy, shimmy, shoo. And then you add emotions to Y it. entonces tú le pones un poquito más de emoción. Oh, shimmy, shimmy, shoo. Oh, shimmy, shimmy, shoot. O gritan, oh, shimmy, shimmy, You're shoo. saying the same Pero thing. repiten Nothing la has misma changed. cosa y nada ha cambiado. You think you're having a Y wonderful tú piensas que experience. estás teniendo una gran experiencia. It's terrible. Eso es algo You're terrible. 25 years old. Tienes 25 años going, Mama, dada, y tú no mama, vas a ir donde la dada. mamá, mami, dada, If dida, doda, pastor's son, a media lengua. Su said, hijo Mama, dada, no viene a decirle, daddy, and mamá. he's 30 years old, Si ya tiene 3 años, we would take him to the hospital, si fuera verdad, lo llevamos al hospital And a ver say, qué le ocurre. fix it. Y decimos, por But favor, in the ayúdele. church, En la iglesia, we have people in our churches hay personas en nuestras that iglesias have been doing that for 30 que years. llevan 30 años haciendo lo mismo. And they think they're deep when they don't know they're very shallow and Y en baby. lo profundo ellos piensan que tienen una vida profunda, pero es una vida sin profundidad. Meribionto, Vrabakadarebe, Mandelebe Kisa Barokodahai, Fra Rose Gerimende, Manose Yanabahane, Hale Kebrikinda Naroso, Menede Kababahai. That's called speaking in tongues. Eso se llama hablar en lenguas. See you tomorrow. Nos God vemos bless. mañana. Dios les bendiga. Aleluya. Tremendo. Creo que aprendemos oyendo las historias de los que ya caminaron para que nosotros caminemos. Ellos son como la plataforma, tenemos que ir nosotros arriba, arriba solamente. Arriba, levanta tus manos, dile: Señor, llévame arriba, ayúdame a ser un reformador. Empezar por mi propia vida, mi familia, la congregación, y vamos por la nación en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la enseñanza esta mañana. Esta mañana hemos disfrutado 2 tremendos mensajes que edifican nuestras vidas. Y yo te ruego que esta mañana, antes de cerrar, porque viene el tiempo con la palabra,